Para no atrasarnos tanto, ¿ya? Vamos un segundito. Vamos a ver acá. Vale. Ya, así que vamos a partir inmediatamente. Vamos a revisar acá. Solamente les quería hacer una pregunta, no me queda claro. La última clase la tuvieron conmigo, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ah, ya. Sí, Entonces, sí. perfecto. Entonces nosotros quedamos en el punto de, empezando con la cláusula 7, ¿correcto? Yo te digo al tiro. Quedamos. Disculpe que no me recuerdo ahí el punto Sí, específico. me parece que sí. Quedamos como soporte, recursos, apoyo. Era como planificación de cambios. Y de ahí seguimos un poco más. Ah, Sí. Perfecto, ya. Sí, entonces teníamos que partir ahora al soporte, ¿ya? Sí. Perfecto. De hecho, vimos algo de soporte, pero cortito. Ya, pues retomémoslo para contextualizar el punto completo, ¿ya? Bien, entonces, como les decía, retomamos esta jornada de clases, partiendo entonces desde la cláusula 7 de soporte, donde vamos a hablar todo lo que corresponde a temas de apoyo a la organización, entre ellas todo lo que implica recursos. Y esto, bueno, este capítulo está dividido entonces dependiendo del tipo de recursos necesarios para la operación, la correcta operación, ¿cierto? De la organización y el correcto mantenimiento del sistema de gestión. Entre los recursos, bueno, aquí parte hablando algunas generalidades, indicando que la organización debe determinar, como dice ahí, y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantención y mejora continua del sistema de gestión, ¿ya? Por lo tanto, la organización debe considerar las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes y qué se necesita obtener de los proveedores externos. Un poco esta mirada que tiene esta nueva versión de la norma de las cuestiones internas y externas, ¿cierto? Nosotros como organización, como empresa, tenemos nuestras propias capacidades y limitaciones, ¿ya? Considerando nuestra capacidad financiera, en algunos casos el tema de los flujos de caja, nuestro grado o nivel de conocimiento, las competencias de nosotros que componemos la organización, ¿cierto? De las personas que componen la organización, nuestra infraestructura, ¿ya? Nuestros servicios ahí de apoyo, de mantenimiento, el tema de infraestructura también es importante. Entonces, comprendiendo cuáles son nuestras capacidades y limitaciones, vamos a ser capaces entonces de determinar cuáles son nuestros puntos débiles, cuáles son, por ejemplo, también nuestras fortalezas internas respecto a los recursos y qué es lo que necesitamos obtener de parte de los entes, agentes externos, para nosotros poder proveer un servicio de calidad, como lo exige esta norma, ¿ya? Y que mis procesos operen adecuadamente. Por lo tanto, entonces, a eso se refiere un poco el tema de la generalidad de los recursos. Y dentro de estas generalidades habla algunas cosas, valga la redundancia, generales de los recursos más importantes, entre ellos, por ejemplo, el tema de las personas. El tema de las personas es un punto clave dentro de lo que es el tema de apoyo o soporte. Indica que la organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación eficaz de su sistema de gestión y para la operación y el control de sus procesos, ¿ya? Entonces, esto es un detalle súper importante, porque como esta norma es genérica, se puede aplicar a prácticamente cualquier tipo de organización, la norma en sí no es específica respecto a, por ejemplo, los cargos mínimos que debería contener una organización, ¿ya? Si hablamos de cargos, lo que más se parece
a cargo propiamente tal es cuando la norma habla, por ejemplo, de la alta dirección, pero tampoco se refiere a la alta dirección como un cargo específico. La alta dirección puede estar compuesta por los dueños, puede estar compuesta por representantes de los dueños, por gerencia o por un departamento con varios gerentes o subgerentes. La verdad es que eh, eh, eso lo determina cada organización en realidad. ¿Ya? Entonces esta norma, en términos de jerarquía o de definición de cargos, no es específica, ¿ya? Pero sí establece en términos generales qué es lo mínimo que se debería considerar dentro de una organización para cualquier cargo que esté involucrada con este sistema de gestión, que esté involucrada con la operación, que esté involucrada con los procesos clave del sistema, ¿ya? Entonces, como no existe una obligatoriedad o un requisito específico de cargos, la organización es quien va a determinar cómo se va a componer estructuralmente a través de esos cargos, ¿ya? El nombre que ellos estimen conveniente, da lo mismo, siempre y cuando se cumpla con las disposiciones específicas y particulares de cada organización, ¿ya? Pero en términos normativos no hay como una obligatoriedad respecto a eso. Eso hay que dejarlo claro de antemano, ¿ya? Bueno, vamos a ver más adelante temas de competencia, y el tema de competencia tampoco la norma es específica, no te dice, por ejemplo, que una alta dirección tenga que ser una persona titulada con posgrado o estudios superiores o técnicos, tampoco, ¿ya? Pero sí establece que la organización tiene que tenerlo claro y tenerlo definido, ¿ya? También lo vamos a ver más adelante. Bueno, eso respecto a los temas generales, a las personas, ¿ya? Dice que la organización tiene que determinar y proporcionar las personas que sean necesarias. ¿Cuántas personas serán en cantidad o en grado o nivel de competencia? Eso ya es específico de cada organización. Infraestructura dice que la organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios. Esta infraestructura, como dice ahí, puede incluir edificios y servicios asociados, equipos incluyendo hardware y software, recursos de transporte, tecnología de información y la comunicación. ¿Seguro que no vimos esta parte? Me suena Sí, la vimos, yo lo tengo anotado, sí. Sí, me suena como repetida, como que Sí, hago memoria. llegamos hasta ahí, de hecho, hasta ahí yo tengo escrito. Ah, ya, ya. Hay como el tema del ambiente operacional, que da los procesos Sí, sí, sí. sociales, Creo, psicológicos. claro, alcanzamos a conversar también respecto al ambiente para la operación de los Sí, procesos. hasta ahí llegamos. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que como hago cursos parciales de otras normas, ¿cachai? Como que se me mezclan de repente, se me cruzan los cables, entonces como que no me acuerdo bien, por eso en este Sí, caso particular, como tuve que apoyar de nuevo a Carlos en esta siguiente ejecución, en esta jornada, no me acordaba específicamente dónde habíamos llegado, pero claro, esto me sonaba, pues si lo habíamos conversado. Y habíamos puesto algunos ejemplos, habíamos hablado del caso específico de ustedes como VESPEC, ¿cierto? Habíamos conversado ahí sí, algunos habíamos puesto algunos ejemplos de... ejemplos y escenarios, claro, de tema de la Sí, infraestructura, que ya más o menos lo teníamos claro, ¿cierto? Que se refería con el tema de la infraestructura. Habíamos conversado también respecto al ambiente para la operación de los procesos, la forma en la cual la organización debería controlar esos factores o si considera necesario controlar o no ciertos factores. Por eso yo les había comentado ahí y le había dicho que pone como, la norma pone como ejemplos a través de una nota cuáles serían estos factores que están asociados al ambiente para la operación de los procesos. Y creo que habíamos comentado que probablemente ustedes controlan ciertos factores físicos, ¿ya? De términos de temperatura, calor, humedad, iluminación y cosas de ese tipo, ¿ya? Y creo que habíamos puesto algunos ejemplos ahí. Claro, también habíamos visto algo y creo que por aquí habíamos quedado, que era el tema de los recursos de seguimiento y medición. Lo último que habíamos alcanzado a conversar, creo, tenía que ver con estos equipos que es necesario realizarle algún tipo de verificación o calibración, ¿ya? Que te miden alguna condición específica de algún vehículo, por ejemplo, o de alguna pieza, para asegurar que cumple con ciertos estándares, ¿ya? Y creo que por ahí alguien de los presentes me había dado algunos ejemplos de... Freddy dio Sí, un Yo, ejemplo. Tester me habías dicho, me acuerdo, ¿cierto? sí, Manómetros. algún tester, unos equipos para medir la presión de oxígeno y ese tipo de Sí, cosas. sí, efectivamente. Y de hecho justo habíamos visto el ejemplo como estaba indicado en su manual de calidad,
porque su manual de calidad, si es que creo que lo tengo por acá, voy a buscarlo, sí, aquí lo encontré, efectivamente. Claro, y ahí me hace ahí me acuerdo bien, porque efectivamente nosotros habíamos llegado hasta acá, miren. Y ahí de hecho se los voy a compartir para que no nos olvidemos de esta parte, miren. El contexto. Aquí estuvimos viendo su manual, ¿ya? Y dentro del manual, justamente en el punto aquí, recursos de seguimiento y mediciones, justo el 715 que aparece, habíamos comentado que en este punto dice que, bueno, ahí me dicen que son como dos empresas que están ahí fusionadas en el concepto. Vamos a hablar de Vespec en general. Vespec posee los instrumentos y equipos necesarios para cumplir con los requerimientos de los clientes y así satisfacer adecuadamente las necesidades de los mismos. Asimismo, se manejan los registros que evidencian las revisiones periódicas de los instrumentos y equipos de medición involucrados en la prestación del servicio, como se indica en el procedimiento de calibración y verificación de equipos. Claro, ahí está, ¿ya? Entonces, lo que quería indicar con estos ejemplos que ustedes me pusieron de instrumentos es que básicamente ustedes cuentan con un procedimiento donde se establece, por ejemplo, cuáles van a ser los equipos, los instrumentos de medición que están, como dice ahí, involucrados en el servicio y que de alguna manera es necesario que sean calibrados o verificados. ¿Ya? Es muy probable, yo no he visto este procedimiento, pero es muy probable que este procedimiento esté acompañado de alguna especie de programa o plan de calibración, verificación y mantención de equipos, ¿ya? Que usualmente es como una planilla electrónica donde está el listado de todos los equipos que se les tiene que realizar algún grado de calibración o verificación. La fecha de la última calibración se suele establecer una frecuencia de calibración para asegurar que el equipo se mantiene en condiciones óptimas de operación. Seguramente contiene algunas disposiciones relacionadas con la protección y con el uso adecuado de cada uno de este tipo de instrumental. Y ahí está asociado también el proveedor de servicio de calibración, que suele ser un externo. Hay ocasiones en que las verificaciones, caso contrario a las calibraciones, las verificaciones se pueden realizar internamente. Seguramente hay un procedimiento, o sea, está descrita esa actividad dentro de este procedimiento. Seguramente ustedes cuentan con fichas para la verificación de cada uno de este tipo de equipos, ¿ya? Cada vez que mandan a calibrar un equipo, seguramente este viene de vuelta con alguna etiqueta de calibración para que quede evidencia de que ese equipo está con su calibración al día y cosas de ese tipo, ¿ya? En general es como los tecnicismos que se abordan en estos procedimientos de calibración y verificación de equipos, ¿ya? Entonces, como vemos, ustedes como Vespec efectivamente cumplen con este numeral, comprenden la existencia de recursos para el seguimiento y medición a través de estos equipos y más encima tienen un procedimiento específico para ello. Así que de lujo. O sea, asumiendo que cumplen con ese procedimiento, cumple perfectamente con el punto, ¿ya? Eso hay que tenerlo súper claro. Volviendo entonces a la presentación, ahí habla un poco de lo que habíamos conversado anteriormente, que la organización tiene que proporcionar los recursos necesarios para asegurarse de la validez y la viabilidad de los resultados, ¿ya? Los recursos entonces tienen que ser apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento y medición realizada. Se mantienen para asegurarse de la idoneidad continua para su propósito. Y la organización debe conservar información documentada apropiada como evidencia de que los recursos de seguimiento y medición son idóneos para su propósito. Por eso les decía que cada vez que ustedes le realizan una mantención, una verificación o una calibración a alguno de estos instrumentos, ese proceso conlleva la emisión de un documento, que usualmente es un registro de verificación o un certificado de calibración, el cual ustedes tienen que mantener almacenado como información documentada, como dicen, ¿ya? Seguramente, no sé, me imagino que tienen alguna especie de archivadores o carpetas donde van almacenando toda la información y el historial de los distintos equipos que ustedes utilizan y sus distintas calibraciones con el pasar del tiempo. Es más o menos ese el sistema que suelen utilizar las organizaciones, ¿ya? Sobre todo porque muchos de estos registros terminan siendo registros físicos, impresos en papel, ¿ya? Bueno, eso entonces en general.
Muy asociado a este punto anterior de equipos está el tema de la trazabilidad de las mediciones, ¿ya? Si ustedes trabajan con equipos e instrumentos que miden alguna magnitud física elemental, como los ejemplos que ustedes me dieron, por ejemplo, si cualquier empresa, cualquier organización que internamente tenga que utilizar balanzas para medir alguna condición de masa, ¿ya? Longitudes, pie de metros para las dimensiones de algunas piezas o materiales, cosas de ese tipo. Temperatura, en el caso que tengas que medir la temperatura de algún líquido, de algún reactivo, de algún componente. La temperatura de algún recinto, por ejemplo, que tenga que mantenerse en cierto margen de grados. La presión de un instrumento, de un pistón o de algo por el estilo, o la fuerza, ¿ya? Eso que yo acabo de mencionar son magnitudes físicas elementales, ¿ya? La intensidad eléctrica, la corriente eléctrica, por ejemplo, también. Cuando tú tienes que medir una condición de esa naturaleza, va a ser necesario que tus equipos e instrumentos tengan trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades, ¿ya? Cuando se da esa condición, tú tienes que asegurarte que cumples con el numeral 7152 de trazabilidad de las mediciones. ¿Qué dice? Dice que cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito o es considerada por la organización como parte esencial para proporcionar confianza en la validez de los resultados de medición, el equipo de medición debe calibrarse o verificarse o ambas a intervalos planificados, ¿ya? El detalle de cómo y cuándo se calibra debería estar en ese procedimiento que ustedes tienen en BESPEC, ¿ya? La evidencia de las calibraciones se conserva como información documentada. También debería identificarse para determinar su estado, lo que yo les comentaba de las etiquetas de calibración. Bueno, aquí está repetido un poco estos dos puntos. La letra C dice protegerse contra ajustes, daño o deterioro que pudieran invalidar el estado de la calibración y los posteriores resultados de la medición. Claro, para todas las personas presentes que alguna vez hayan tenido que manipular algún instrumento delicado, alguna balanza, algún pie de metro, que seguramente está calibrado, ustedes saben que ese instrumento tiene que manipularse de buena manera y no ser forzado o deteriorado de tal manera que pudiese perder su condición de calibración, ¿ya? Entonces es súper importante también. Y las disposiciones para la protección contra ajustes, daño o deterioro deberían también estar indicadas en ese procedimiento de ustedes. La organización entonces debe determinar si la validez de los resultados de la medición previos se ha visto afectada de manera adversa cuando el equipo de medición se considere no apto para su propósito previsto. Y debe tomar las acciones adecuadas cuando sea necesario. Este es un detalle súper importante y quiero que también lo tomen en consideración. Cuando a ustedes les toque evaluar esto, cuando a ustedes les toque administrar este tema de los equipos e instrumentos, o el día de mañana les toque auditarlo, o los auditen en esta cláusula, ustedes tienen que comprender que si existen instrumentos de medición que deben ser trazables, ¿cierto? Que sus mediciones deben ser trazables al Sistema Internacional de Unidades, que midan alguna magnitud física elemental de las que yo ya les comenté, y que por ende deban calibrarse o verificarse, ustedes tienen que cumplir con un programa. Ese programa lo tiene que definir cada organización. Ese programa tiene que indicar las fechas de calibración y las futuras calibraciones de cada equipo e instrumento. Si se detecta que algún equipo o instrumento tiene su calibración vencida, eso en estricto rigor es una no conformidad, porque está incumpliendo con el requisito asociado a la trazabilidad de las mediciones y a tu propio procedimiento, porque tú tienes que establecer la frecuencia de la calibración, ¿ya? Hay un detalle adicional más. Si ustedes detectan que por alguna razón han estado utilizando por un largo periodo de tiempo, por ejemplo, un equipo que está entregando resultados incorrectos o que tiene su calibración vencida, eso podría originar la detección y el desarrollo del proceso de salidas no conformes, que es otro requisito que viene más adelante dentro de esta norma, ¿ya?
implica que ustedes como empresa tienen que hacer una investigación del caso y determinar si el problema del equipo vencido o que está entregando resultados incorrectos les ha afectado al producto o servicio que ustedes proporcionan. En el caso de ustedes que son vehículos reacondicionados, por lo que recuerdo que me habían comentado en la clase anterior, supongamos que ustedes miden una condición asociada, no sé, pues a ver, es que yo no soy muy conocedor de autos, distancia entre ejes del vehículo o alguna condición que ustedes hayan medido con alguna máquina, algún instrumento que ustedes no sabían en ese minuto y le estaba entregando resultados erróneos. Eso podría originar que el vehículo que ustedes dieron por validado, ¿cierto? O que ustedes hicieron el control de calidad con ese equipo y dijeron, esto está ok, en realidad no estaba ok. Y fue entregado al cliente, ¿cierto? Con un defecto que ustedes no alcanzaron a detectar producto de este instrumento que ustedes no sabían que estaba entregando resultados erróneos o incorrectos, ¿ya? Eso es una salida no conforme. En el peor de los casos, eso podría originar inclusive algún problema más grave al cliente, ¿ya? Quizás lo estoy exagerando un poco, pero es un poco para el ejemplo que les quiero dar. Por lo tanto, es importante que ustedes sean capaces de gestionar oportunamente ese tipo de situaciones y determinar si esa desviación en ese equipo o instrumento ha afectado, ¿ya? Ha afectado a algún tipo de servicio o algún producto que ustedes hayan entregado o estén por entregar a clientes, ¿ya? En cuyo caso tienen que dar curso a todas las disposiciones indicadas en salida no conforme. Para adelantarles un poco, alguna de esas situaciones podría involucrar, por ejemplo, el paro en la producción, es decir, oye, estamos sacando este modelo de vehículos con una desviación importante porque este instrumento está descalibrado. Ya, paremos la producción, la línea de producción, no sigamos con esto hasta que resolvamos el problema y veamos la envergadura del problema. ¿Cuántos vehículos se han visto afectados? ¿Cuántos de ellos están por entregar? ¿Y cuántos de ellos ya hemos entregado? En el caso de que hayamos entregado productos con ese error, veamos si el defecto podría generar problemas al cliente, y si es así, tenemos que ponernos en contacto inmediatamente con ellos para indicarles que hubo un problema en nuestra línea de producción. Lo que se venga adelante respecto a reembolsos, garantías, multas, demandas o lo que sea, bueno, eso ya queda de común acuerdo entre los temas legales que se gestionen entre cliente y proveedor, ¿ya? Pero al menos desde la perspectiva normativa, eso se le tiene que dar un tratamiento, ¿ya? No podemos continuar con la línea de producción sabiendo que contamos con instrumental que mide ciertas condiciones, que está vencido o que está arrojando problemas. ¿Ya? La producción se tiene que detener hasta que seamos capaces de resolver el problema y de ahí en adelante empezar de nuevo con la línea de producción si es que está toda la evidencia para indicar que estamos operando como deberíamos estar operando. ¿Ya? No sé si me entienden un poco la idea. Trato de explicarlo con ejemplos súper generales, pero este tipo de escenario se puede dar en todo orden de cosas. ¿Ya? Tú puedes inclusive, no sé, entregarle un producto a un cliente que te lo pidió en color rojo y tú se lo entregaste en color azul. Quizás no es algo que le genere un problema propiamente tal al cliente, pero es una desviación de acuerdo con respecto al acuerdo original. ¿Ya? Porque si la cotización y si en la orden de compra él lo quería de color azul, entonces le entregaste color rojo, es una desviación. ¿Ya? Desviación que puede ser de índole meramente estética, pero es una desviación. También se cataloga como salida no conforme. Tenemos que ver en qué parte del proceso alguien cambió la condición o alguien no leyó el requerimiento y entregó un producto de otro color. No sé si me explico. Un poco esa es la idea, ¿ya? Con el tema de los equipos que se calibran, también hay que tener cuidado con eso y tomar todas las medidas adecuadas en el caso que se detecte que un instrumento pudo haber afectado la validez de los resultados, ¿cierto? Y haber afectado de manera adversa el producto o servicio que yo como organización entrego a mis clientes. Eso es súper importante, ¿ya?
¿Queda claro este punto que acabo de explicar? Para mí sí, está ¿Sí? súper claro. ¿Súper ¿Sí? claro? Ya, perfecto. Cualquier duda, consulta usted que vayan teniendo, recuerden que me pueden preguntar, pueden escribir por el chat también, no hay problema, y las vamos resolviendo y vamos poniendo otro ejemplo, ¿ya? Y la idea es que esto sea dinámico y ustedes no se queden con la duda. Ya, entonces, su manual, ya, no aborda directamente el punto de trazabilidad de las mediciones, ¿ya? No siento que sea que no lo estén considerando, yo creo que está contenido dentro del mismo procedimiento. Tendría que entrar a leer el procedimiento para ver cómo aborda el tema de trazabilidad, o si es que BESPEC considera que la trazabilidad es un tema importante para ellos, ¿ya? Que yo creo que sí. Debe estar contenido el detalle ahí, en ese procedimiento. De ahí se salta entonces al 716, que dice en la presentación, que corresponde entonces al conocimiento de la organización. Ya. El conocimiento de la organización puede ser un punto que puede sonar un tanto ambiguo en algunos casos o poco claro, ¿ya? En ocasiones el conocimiento de la organización no es algo de naturaleza tangible, ¿ya? Aunque se puede llevar a elementos tangibles, ¿ya? Pero el conocimiento sigue siendo un recurso súper propio y personal de cada organización. Se define por lo siguiente, dice que la organización debe determinar los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios. Estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposición en la medida que sea necesario, ¿ya? Cuando se abordan las necesidades y tendencias cambiantes, la organización debe considerar sus conocimientos actuales y determinar cómo adquirir o acceder a los conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones requeridas. Aquí hay unas notas que nos dan más orientaciones respecto a lo que significa esto. Dice que los conocimientos de la organización son conocimientos específicos que la organización adquiere generalmente con la experiencia. Es información que se utiliza y se comparte para lograr los objetivos de la organización. Los conocimientos de la organización pueden basarse en fuentes internas o externas. Las internas pueden ser, por ejemplo, la propiedad intelectual, los conocimientos adquiridos por la experiencia, lecciones aprendidas de los fracasos y de proyectos de éxito, capturar y compartir conocimientos y experiencias no documentados, los resultados de las mejoras en los procesos, productos y servicios. Fuentes externas, por ejemplo, normas, academia, conferencia, recopilación de conocimientos provenientes de clientes o proveedores externos. Ya, vamos a hacer un pequeño alto para poder explicar bien este punto, entender qué es lo que significa y cuál es la importancia de él. ¿Ya? Para este tipo de cosas suelo utilizar tabla. Ya. A ver. Con la nota yo creo que queda un poco más claro qué significa el tema de conocimiento, pero la idea es que también lo podamos explicar un poco más en profundidad para entender a qué se refiere. Yo creo que lo más sano sería primero ver lo que dice BESPEC en su manual de calidad respecto al conocimiento. Dice que se determinan los conocimientos necesarios para la operación de los procesos y lograr conformidad de los productos a través del proceso de recursos humanos. ¿Ya? Se realizan los descriptores de cargo y se contrata al personal acorde a los conocimientos requeridos. Se realiza capacitación interna y externa y formación por transferencia en los procesos de acuerdo a la experiencia. Los conocimientos relacionados al diseño del producto quedan establecidos en planos y resguardados.
Ok. De acuerdo al conocimiento y mejores prácticas del personal, se mejora la información documentada. Ya, sí, está bastante acorde a lo que es el concepto de conocimiento. Lo aborda en términos generales, ¿ya? Pero siento yo que se pueden rescatar varias cosas interesantes dentro de lo que es la definición de conocimiento de Vespec. A mí al menos me parece apropiada. Se podrían agregar algunas cosas, pero en general está súper bien. A ver, básicamente el conocimiento se fundamenta en esencia en lo que es la experiencia de la organización o de la empresa. ¿Ya? Ustedes como Vespec tienen un giro, ¿ya? Ustedes realizan cierto tipo de actividades y ofrecen un determinado tipo de servicios para un mercado específico o un perfil de mercado de cliente específico, ¿ya? Supongamos que yo, Felipe Velázquez, el día de mañana quiero abrir una empresa igualita a Vespec, ¿ya? Yo, Felipe Velázquez, tengo una platita guardada y voy a abrir mi propia empresa. Y yo vi que Vespec, chuta, tiene un margen de ganancia súper alto, ¿ya? Entonces yo digo, quiero abrir mi propio Vespec. Este es un ejemplo medio burdo, pero es como para que se entienda un poquito. Pero como yo ya les he explicado, yo como Felipe Velázquez, ¿sabes qué? Pues, la verdad es que no soy muy conocedor de temas de mecánica, de automotriz, de seguridad, de prevención, y de temas que se supone que Vespec es experto. Cuenta con un grado de expertise muy superior a mí. Por lo tanto, no es que yo, Felipe Velázquez, desee abrir un Vespec 2.0 y diga, ¿sabes qué voy a buscar en internet? Voy a googlear. Porque yo sé que en Google hay un manual de instrucciones de cómo crear una empresa como Vespec. ¿Ya? Si ustedes buscan algo por el estilo en internet, por ejemplo, difícilmente se van a encontrar con la fórmula mágica de cómo abrir y constituir una empresa en un rubro específico, ¿ya? Eso no se da de esa manera. No es que yo, Felipe Velázquez, diga, ¿sabes qué? Voy a crear una universidad. Ya, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cuáles son los trámites que tengo que hacer? ¿Cuál es el capital con el que tengo que contar? ¿Ya? ¿Cuál es el tipo de personas que tengo que contratar? ¿Los tipos de servicios que voy a ofrecer? ¿A quiénes los voy a ofrecer? Son tantas las cosas que se tienen que desarrollar para poder constituirse como una empresa y que además esa empresa sea exitosa, que no es tan simple como que yo diga, ¿sabes qué? El día de mañana me dio por abrir una nueva empresa y lo voy a hacer y voy a buscar en internet cómo se hace, ¿ya? Porque ese conocimiento a ese nivel de profundidad no es que se comparta o que esté disponible para todas las personas. Yo estoy más que seguro que una empresa como Vespec, con el nivel de consolidación que tiene en la actualidad y el mercado a quien apunta y los márgenes de ganancia que tiene, no es que ellos lo hayan conseguido de la noche a la mañana, ¿ya? Tuvieron que pasar seguramente por un proceso largo para poder consolidarse como empresa. Quizás partieron pequeños, como una pequeña organización, no lo sé. Quizás son filiales de una multinacional, tampoco lo sé, ¿ya? Pero en general, si hablamos de una empresa pequeña o una empresa que partió como pyme, generalmente este tipo de empresas son de carácter o de índole más local, a veces son compuestas por familiares, ¿ya? Y a veces son de larga data, ¿ya? Entonces, cuando tú te encuentras con una empresa que tiene un grado de expertise en el tema y tiene un gran bagaje en ese rubro, es muy probable que esa empresa haya pasado por periodos de muy buenas ventas y periodos de bajas ventas también, ¿ya? Entonces, por eso se refiere a que los conocimientos de una organización no es que estén contenidos en un documento específico, en un manual o en un procedimiento.
Los conocimientos de una organización abarcan un aspecto un poco más global que un simple documento, ¿ya? Porque para poder mantenerse en el mercado como una organización exitosa, es muy probable que yo haya pasado por periodos oscuros como por periodos exitosos, ¿ya? Por lo tanto, la experiencia proveniente de los proyectos que han sido exitosos o de los proyectos que han fracasado son parte del conocimiento de la organización, ¿ya? Vespe el día de hoy seguramente sabe qué hacer y qué no hacer en este rubro. Y eso ha sido adquirido con el tiempo a través de la experiencia, ¿ya? Entonces, es muy usual que ese tipo de información, ese tipo de conocimiento, no es que esté, como ya les decía anteriormente, escrito en algún manual, en alguna Biblia, o en algún instructivo, o en algún documento, ¿ya? Es parte del total, del conocimiento global de la organización, ¿ya? Ahora, lo que dice la norma es que estos conocimientos deben mantenerse, ¿ya? Y ponerse a disposición en la medida que sea necesario, ¿ya? No es que la norma te diga, usted tiene que documentar todo su conocimiento y entregárselo a sus clientes o a su personal interno o algo por el estilo. No se trata de eso, ¿ya? Se trata de que el conocimiento se tiene que gestionar adecuadamente y se tiene que mantener dentro de la organización porque la organización es dueña de su propio conocimiento. Y aquí es importante también destacar esto. Hay empresas que a veces por su naturaleza, no sé, una empresa pequeña, o estas empresas familiares que yo les comento, que de repente en regiones me toca ver mucho ese tipo de organizaciones. Son empresas chiquititas de repente, que están donde el gerente es a la vez el dueño, que suele ser el papá, y los hijos son los que administran algunas otras instancias, áreas o departamentos de la organización, que llevan muchos años en el mercado y tienen ya sus clientes consolidados, ¿ya? Es cuando nos encontramos con ese tipo de empresas, es muy usual encontrarse con ciertos cargos dentro de la organización que son prácticamente históricos, ¿ya? Me acuerdo en una empresa de metales, no, a ver, ¿cómo era? No me acuerdo específicamente qué es lo que hacían, pero tenía que ver con el área metalúrgica, ¿ya? Una empresa más o menos familiar, más o menos pequeña. Y dentro de las personas que trabajaban en la parte operacional, ¿cierto? En una bodega gigante, habían viejitos que llevaban trabajando prácticamente toda su vida en ese puesto, ¿ya? Y claro, estamos hablando de una empresa que tiene esas características, esas condiciones y que quiere implementar una norma como esta, por ejemplo. Entonces, claro, tú dices, chuta, tenemos ahí una persona que ha trabajado toda su vida en ese puesto, que probablemente es el tipo más capo de Chile en eso que hace específicamente, ¿ya? Pero a lo mejor no es una persona, ¿cómo decirlo? Que tenga quizá un nivel educacional muy elevado, que a veces se da ese paradigma, ¿ya? Pero en lo que hace es experto, es sequísimo, como se dice, ¿ya? Puede darse también ese caso. O en otros casos donde se le asigna a un determinado cargo o grupo de cargo la administración de algún aspecto clave de la organización, ¿ya? En esos casos hay que ser súper cuidadosos porque tenemos que considerar que la organización, técnicamente, y de acuerdo a este punto, es dueña del conocimiento adquirido, ¿ya? Por lo tanto, si el día de mañana esa persona que tiene una alta expertise en eso, que sabe hacer, ¿cierto? Se va o desiste o quiere emigrar o irse a otra empresa o cualquier otra razón o cualquier otro motivo, de alguna manera la organización se tiene que asegurar que ese conocimiento lo conserva y lo mantiene, porque básicamente esa persona aprendió con todos los años que viene trabajando dentro de esa empresa a hacer lo que es y a tener ese grado de expertise. Entonces,
si el día de mañana yo necesito o me veo la necesidad de reemplazar a esa esa otra persona tiene que trabajar más o menos al mismo nivel de calidad que requiere y demanda el puesto, ¿ya? Por lo tanto, es indispensable que el traspaso de conocimiento sea adecuado, por eso dice ponerse a disposición en la medida que sea necesario, ¿ya? Y ese traspaso de conocimiento sea de acuerdo a lo que tenga estipulada la organización, por ejemplo, a través de capacitaciones, inducciones o supervisiones. O bien, la otra opción también es documentarlo, ¿ya? A lo mejor tú dices, mira, ¿sabes qué? Otra persona puede venir a hacer lo mismo que hace esta otra persona, siempre y cuando tenga clara la instrucción de cómo hacerlo, ¿ya? Pues esta persona sabe cómo hacerlo y el conocimiento lo conserva él. Bueno, de alguna manera tenemos que hacer esa transición y traspasarle el conocimiento a la siguiente persona que va a estar en el puesto, o bien documentarlo. Por eso es que es tan importante lo que dice acá, y que me hace lógica con el concepto. Se realiza capacitación interna y externa y formación por transferencia en los procesos de acuerdo a la experiencia, ¿ya? Entonces ustedes de alguna manera consideran ese aspecto. BESPEC lo considera y dice que ese traspaso de conocimiento se realiza a través de formación, ¿ya? Capacitaciones internas y externas, ¿ok? Y además dice que los conocimientos relacionados al diseño del producto quedan establecidos en planos y resguardados. Perfecto. Entonces ahí también tiene información documentada, ¿ya? Que es propia de la organización, que es propia de BESPEC. No es algo, como yo les decía anteriormente, que yo pueda descargar los planos de los vehículos de Google y digo, ya, listo, voy a hacer un BESPEC 2.0 porque yo ya sé cómo hacer la pega. No, no es tan simple como eso. Esto es de propiedad de la organización, ¿ya? De acuerdo al conocimiento y mejores prácticas del personal, se mejora la información documentada. Claro, evidentemente, porque como yo les decía, en algunos casos, para poder hacer una buena mantención de este conocimiento, a veces es necesario documentar, ¿ya? No te puedes limitar a que el conocimiento permanezca en la cabeza de cada una de las personas que componen la organización, porque las personas pueden perfectamente querer buscar otro horizonte, irse a otras organizaciones o derechamente ser desvinculadas por alguna otra razón externa. Entonces, las personas pueden ser históricas dentro de una empresa, pero en estricto rigor perfectamente pueden ir movilizándose o cambiando. Entonces, ahí hay que asegurarse que el conocimiento de la organización, entonces, permanezca dentro de la organización. De batería. Conectado, ¿ah? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Alguien hablando? ¿O silencio? No hay silencio. Ya. Entonces es importante que el conocimiento de la organización se mantenga y se ponga a disposición, como dice ahí, en la medida que sea necesario. ¿Por qué en la medida que sea necesario? Porque ustedes cuentan con conocimiento en distintos ámbitos. Ya BESPEC seguramente tiene y proporciona conocimientos relativos a el tema de la gestión del recurso humano desde la perspectiva de pago, el tema de las cotizaciones, el tema de los contratos. ¿Ya? Y esa información no la puedes poner a disposición de todas las personas, pues no le va a entregar la información de los sueldos a los operarios, obviamente. ¿Ya? Entonces, por eso dice ponerse a disposición en la medida que sea necesario y obviamente a quien corresponda. ¿Ya? Entonces, el conocimiento se mantiene y se dispersa a través de los distintos puestos de trabajo que necesitan contar con cierta información y con cierto conocimiento para poder operar. ¿Ya? Por eso les decía que el conocimiento es un término un tanto más abierto y no tan específico, porque puede estar y mantenerse de distintas formas, a través de documentos, a través de expertise de personas específicas, se puede transmitir a través de la entrega de documentación, a través de la entrega de charlas, de capacitaciones o de supervisiones, ¿ya? Y se puede ir nutriendo con el paso del tiempo, dependiendo de lo que yo voy viviendo como organización. ¿Ya? Mis casos de éxito, mis proyectos que fueron exitosos, los clientes que vuelven, ¿ya? Los clientes que se mantienen con uno. Los clientes que se van por algún problema que tuvimos con ellos, por algún defecto que se originó en nuestra línea de producción, por ejemplo. ¿Ya? Eso me permite adquirir experiencia, ya sea a través de algo positivo o a través de algo negativo, pero es experiencia al fin y al cabo. ¿Ya? Entonces esa información también se tiene que ir administrando, se tiene que ir manteniendo en la medida que sea posible y de acuerdo a lo que yo disponga, y como dice ahí, ponerse a disposición también en la medida que sea necesario.
¿Ya? Ese es un poco el ejercicio que yo quiero que ustedes hagan mentalmente para que se entienda lo que es el conocimiento y se entienda entonces cómo debería gestionarse apropiadamente dentro de cada organización. Ya. ¿Quedó más o menos claro lo que acabo de explicar? ¿Hay alguien que tenga alguna duda? No, por el momento no. Súper claro. En el momento no, estamos bien. Ya, genial. Esa es la idea que les quería transmitir entonces con la cláusula 716, ¿ya? Conocimiento de la organización. Pasamos ahora al punto 7.2, que corresponde a competencia. Aquí retomamos el tema de recursos humanos, ¿ya? Pero más, en forma más específica respecto al tema de la competencia. Ya. La norma establece que la organización debe determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un trabajo que afecta el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, ¿ya? Además, debe asegurarse de que estas personas sean competentes basándose en educación, formación o experiencias apropiadas. Cuando sea aplicable, también tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas y conservar la información documentada apropiada como evidencia de la competencia. Aparece una nota que las acciones aplicables pueden incluir, por ejemplo, la formación, la tutoría o la reasignación de las personas actualmente, la contratación o subcontratación de personas competentes. Ya. Hay varios aspectos interesantes dentro de lo que es competencia. Primero, y muy similar a lo que les comentaba anteriormente, que es que la norma no establece requisitos de competencia específicos para cierto personal de la organización. No voy a decir cargos porque la norma ya sabemos que no aborda cargos, ¿ya? Sino que se refiere a personas, básicamente, ¿ya? La estructura organizacional la define cada organización y las competencias necesarias para cada persona de la organización también las define la organización. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que considerar como mínimo? Lo que dice la norma en la letra B, asegurarse que las personas sean competentes, basándose en al menos 3 aspectos esenciales, que los voy a destacar acá: educación, formación o experiencias apropiadas. Ya. ¿Qué significa esto? Yo voy a tener dentro de mi organización mi estructura organizacional, que usualmente se establece a través de una jerarquía definido en un esquema como lo son los famosos organigramas. Entonces estoy aquí inventando una estructura cualquiera organizacional. Ya, supongamos que esta es nuestra estructura organizacional. Estos son mis cargos que yo como organización he definido, y por ende tengo que ser capaz de determinar cuáles van a ser las competencias de cada uno de ellos, ¿ya? Y aquí hay que tener cuidado con algunos aspectos que les voy a indicar a continuación. Miren. Tengo que definir al menos estos elementos que aparecen acá, ¿ya? Algunos de estos 3 elementos de competencia podrían primar por sobre otros, ¿ya? Eso depende de lo que yo defina como organización. Por eso ahí aparece la letra O, ¿ya? Formación o experiencia apropiada. ¿Qué significa eso? Para cada cargo, yo voy a tener que definir entonces, por ejemplo, el nivel educacional requerido para ese cargo, ¿ya? Y aquí hay que ser súper cuidadoso. El primer tip que yo les doy para esto. No definir requisitos educacionales
que estén muy por sobre la realidad de los cargos que componen la organización o de las personas que componen la organización. Me explico. Si ustedes van a definir un cargo como lo es una gerencia general o un cargo de supervisor o algo por el estilo, como yo internamente voy a definir los requisitos de competencia, soy yo quien define como organización cuál es el requisito o el nivel educacional requerido, ¿ya? En primera instancia, si yo voy a implementar esto en una organización ya constituida, lo primero que tendría que mirar es cuál es el nivel educacional de las personas que están en esos cargos en la actualidad, ¿ya? Con eso ya tengo la primera aproximación a lo que yo voy a definir. Si es que no hay ningún otro requisito externo, por ejemplo, algún requerimiento de otra norma o de alguna ley o de algún decreto supremo o alguna exigencia del cliente respecto al nivel educacional, yo debería definir un nivel educacional que sea lo suficientemente general para que cualquier persona con el perfil mínimo pueda ocupar ese puesto, ¿ya? Hay gerencias generales, y esto pasa en todas partes en realidad, que o personas que componen gerencias generales que no necesariamente tienen un título universitario, ¿ya? Como yo les decía anteriormente también, pues los ejemplos de estas empresas pequeñas, familiares, donde un viejito que lleva años trabajando en el rubro y que es gerente y dueño de la empresa y que a lo mejor ni siquiera terminó su escolaridad. Puede ser un escenario factible, ¿ya? Real, e inclusive yo he visto. Entonces tú no puedes definir para ese cargo de gerente un nivel educacional que ya de plano la persona que ocupa el puesto no lo cumple. ¿Se entiende, no? Entonces en esos casos tienes que abordar el nivel y definir el nivel de competencia, primero aproximándote a lo que hay actualmente en la organización. Segundo, viendo si no existe otro requisito anexo que establezca para un determinado cargo que tiene que haber un requisito educacional superior, por ejemplo. O inclusive yo mismo como empresa puedo definirlo, ¿no? ¿Sabes qué? Yo para este cargo necesito sí o sí a un ingeniero comercial, por ejemplo. Están bullados ingenieros comerciales. O a un constructor civil. O un ingeniero en construcción. No sé. Eso lo determinará entonces cada organización. Que también guarda relación con el conocimiento. Pues si tú con el conocimiento determinaste que en un determinado cargo, en oficina técnica, por ejemplo, no me sirve tener un gallo con cuarto medio. Necesito alguien técnico, al menos con un técnico en este aspecto. O bien tú puedes decir, ¿sabes qué? Me basta con una persona que tenga cuarto medio, pero que haya trabajado en cargos similares en otra empresa, al menos, y que al menos tenga 3 a 5 años de experiencia. También es una opción, ¿ya? También definiste el nivel educacional, pero a lo mejor lo rebajaste porque para ti prima la experiencia. Y eso también es válido, ¿ya? Entonces hay que saber jugar con estos aspectos. Tratar de adecuarse a lo que yo tengo actualmente dentro de mi organización y dependiendo del nivel de conocimiento que yo maneje, de la necesidad que yo como organización tengo para un determinado puesto, de los requisitos del cliente o de alguna autoridad reglamentaria, que me digan, oye, ¿sabes qué? Para este puesto tú tienes que tener a una persona con este grado o nivel educacional, perfecto, lo defino de esa manera. Si no, lo más general posible para que no sea tampoco una barrera de entrada para cualquier persona que quiera postular a un determinado cargo. Ya, sobre todo por el tema educacional que se supone que se trae de la casa, pues viene de base. ¿Ya? Temas de formación ya son más específicos, inclusive la formación puede ser algo que se suministra internamente cuando ya contratas a la persona. ¿Ya? Porque o sea, la formación usualmente tiene que ver con las capacitaciones, ya sean internas o externas, que yo le voy a proporcionar a la persona para que finalmente pueda cumplir con las labores del puesto. ¿Ya? Porque muchas veces no te va a bastar simplemente con que contrates a un gallo con un título universitario si es que no sabe cómo se hace la pega en Vespec, si no sabe cómo se hace el trabajo.
Yo de igual manera le tengo que suministrar los recursos, los elementos y el conocimiento para que esa persona se pueda desenvolver bien en el puesto que fue contratado. Y para eso yo necesito proporcionarle formación, ¿ya? Entonces, a veces los requisitos de formación no es que sean barreras de entrada, sino que son brechas que yo tengo que levantar, que tengo que identificar y que tengo que eliminar una vez que ya contrata a la persona. O sea, si yo requiero que tenga un curso específico de atención de cliente y a lo mejor, no sé, pues digo, yo se lo voy a suministrar cuando lo contrate. Perfecto. Se lo suministra, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, un poco en eso consiste el tema de asegurarnos que las personas sean competentes. Es la organización la que define los distintos niveles de educación, formación o experiencias requeridas para cada uno de estos puestos que aparece acá. ¿Ya? Y en ese sentido, habrán competencias que primarán sobre otras dependiendo del grado de conocimiento requerido, dependiendo del tipo de cargo. A lo mejor para los supervisores voy a requerir que tengan educación nivel técnica, a lo mejor para, no sé, pues los gerentes o subgerentes voy a necesitar que alguno de ellos sean profesionales específicos en un área o carrera específica. Y a lo mejor para los operarios voy a necesitar que prime la experiencia y que hayan trabajado anteriormente en puestos similares, pero que su nivel educacional no sea escolaridad completa, ¿cierto? Suficiente, y el resto yo se lo entrego internamente en base a formación, ¿ya? Si eso está claramente definido dentro de la organización, no debería haber ningún problema. Y se cumple con el requerimiento, ¿ya? Ahora bien, cuando hablamos del tema de formación, guarda relación entonces con lo que dice la letra C, porque la letra C dice que cuando sea aplicable, se tienen que tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas. Por eso yo les decía que cuando tú contratas a una persona nueva, es probable que esa persona no pueda trabajar inmediatamente sola en el puesto, sino que tenga que ser formada a través de guías, a través de inducciones, a través de supervisión o a través de capacitaciones internas o externas proporcionadas por la organización, ¿ya? Cuando se dé esa situación, la organización entonces tiene que tomar estas acciones para adquirir la competencia necesaria, por ejemplo, formar a la persona, y evaluar la eficacia de las acciones tomadas. Ese es otro detalle importante. Significa que cualquier acción relativa a una capacitación, ya sea interna o externa, que le entregue al personal, a alguna persona específica o a un grupo de personas dentro de la empresa, tengo que ser capaz de evaluar la eficacia de esas acciones, o sea, evaluar la eficacia de las capacitaciones. ¿Cómo se les ocurre que se puede evaluar la eficacia de una capacitación? Yo creo que, digamos, poniendo a prueba a la persona que estoy capacitando, si es que hice bien la capacitación, valga la redundancia, ¿o no? Poner la prueba. Claro, así como ejemplo, me enseñaron a mí a usar SAP, que de hecho la mayoría de los chicos lo usamos, y a mí la que me hizo la inducción era obviamente una persona que ya llevaba, no sé, 3 años trabajando en la empresa, y me enseñó entonces, no sé, por ejemplo, a hacer una oportunidad, me la explicó, y después me dijo, bueno, Anto, quiero que hagas tú esta oportunidad a ver si entendiste lo que te enseñé. Ya. Por ejemplo, no sé. Ya, perfecto, te entiendo. Ahí tienes un ejemplo que guarda relación con este aspecto justamente. Miren, el tema es simple, pero puede resultar confuso, así que voy a tratar de aclararlo de la mejor manera. Tú contratas a la persona, ¿cierto? Claro. Persona contratada, ¿ya? El primer ingreso, entonces, tú a esta persona la tienes que formar, ¿ya? Porque existe una brecha entre lo que es el perfil de entrada de esta persona, ¿ya? Versus lo que tú esperas que haga. Perfil propio del cargo, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Como existe una brecha, tú tomas acciones para eliminar esa brecha a través de la formación. Y la formación puede estar asociada, como bien dices tú, a un tema de enseñanza, de traspaso de conocimiento, de supervisión, de capacitación, inducción le llaman algunos también, etcétera.
¿Ok? La finalidad de esta formación entonces es que esa brecha se elimine y esa persona cumpla a cabalidad con los requisitos del puesto, ¿ya? Y pueda desempeñar sus actividades sin ningún problema. Por lo tanto, estas acciones que yo voy a tomar, yo tengo que verificar si fueron o no eficaces. Eficacia. Para asegurarme que esa persona cumple con el cargo. Ay, no sé si se entiende mucho la letra. Bueno. Ya, la eficacia o la acción para verificar la eficacia de las acciones tomadas puede ser un término un tanto ambiguo o confuso. Miren, pongamos como ejemplo esta capacitación que estamos haciendo hoy día, ¿ya? Yo al final de la clase, cuando termine la última jornada, no sé si voy a ser yo o el Carlos, se supone que a ustedes se les entrega una especie de certificado, un documento que constata y que valida que ustedes participaron de esta actividad y aprobaron la actividad. ¿Sí o no? Claro. Ya, pero para poder evidenciar que aprobaron la actividad, yo tengo que medir su nivel de conocimiento adquirido, ¿ya? Que eso lo hacen todas las OTEC con las actividades, con la gran parte de las actividades de capacitación. A menos que sea una capacitación de alguna habilidad blanda, o bueno, no voy a entrar en esos detalles, pero hay algunas capacitaciones que no requieren de como hacer un test al final, ¿ya? Pero esta sí. Entonces, técnicamente yo les debería hacer una prueba, que se la puede hacer. Relacionada obviamente con todo lo que vimos acá en el tema de la norma. Y el resultado o la calificación determina entonces finalmente si se cumplió con el objetivo y si ustedes aprendieron y se quedaron con un remanente de conocimiento, que es lo que busca esta instrucción que se les está dando, ¿ya? Eso evalúa inmediatamente después de entregada la capacitación, que es como el instrumento de medición para determinar si la persona aprueba o no aprueba, ¿ya? Eso no se puede considerar como eficacia de la capacitación, porque la eficacia es a lo largo del tiempo, ¿ya? Yo tengo que ahí evaluar con el paso prudente del tiempo, ¿cierto? Si la persona formada en esa actividad específica o que se le entregó ese conocimiento específico, cambió su forma de trabajar entre el antes y el después de haber participado de esa actividad de capacitación, ¿ya? Para determinar si efectivamente le sirvió de algo, ¿ya? Es como, por ejemplo, que estemos haciendo un curso en Excel, ¿ya? Y ustedes sean personas que saben muy poco de Excel y estamos haciendo una actividad de Excel básico, por ejemplo, o básico intermedio, no sé. ¿Ya? Debería notarse un cambio, no sé, dentro de un mes más, 2 meses más, tal vez. Y debería contar con personas que participaron de una actividad de capacitación de Excel que estén trabajando hoy día de forma activa con planillas electrónicas, sin tanta dificultad como antes, ¿ya? Eso, en estricto rigor, eso que les acabo de mencionar, es una evidencia de verificación de eficacia, ¿ya? Entonces, no necesariamente la verificación de eficacia se realiza a través de una prueba o de un test, ¿ya? Hay ciertas actividades, ciertas cosas específicas que yo podría aplicar un test dentro de 2 o 3 meses más, para ver si la persona efectivamente recuerda o se quedó con algún conocimiento de la actividad de capacitación que se hizo. Pero en muchas otras ocasiones, la verificación de eficacia tiene que ver con lo que visualiza, por ejemplo, el supervisor de la persona, ¿ya? O un par, o el gerente, o quien sea. Usualmente es alguien que está en un nivel superior dentro de la escala jerárquica de la organización, ¿ya? Entonces, la verificación de eficacia podría estar asociada tal vez a un documento, no sé, te estoy inventando acá, un informe de verificación de eficacia, ¿ya? Que hacer una especie de documento, ¿cierto? Que va a llenar el supervisor de la persona y que va a indicar que con fecha tanto se constata que la eficacia, que la capacitación ejecutada por Juanito Pérez en fecha tanto ha sido efectiva debido a, y ahí, no sé, pues me explayo y explico y indico que todos los aspectos que he visto que han mejorado respecto a la forma de trabajar de esa persona. Ese informe de verificación de eficacia puede ser una evidencia asociada a este requisito que aparece acá,
¿Ya? Entonces ahí tenemos una forma de verificar eficacia. A través de un informe, un texto, un documento, donde yo como supervisor me explayo y explico y constato que efectivamente siento que la verificación fue efectiva. ¿Ya? Ahí tenemos un tipo de instrumento. Otro instrumento puede ser una prueba también. ¿Ya? Aunque, insisto, las pruebas a veces no son tan recomendables, ¿ya? Porque las pruebas incitan a la memoria, a memorizar cosas o conceptos, ¿ya? Entonces, claro, yo le aplico al final una prueba con grado para evaluar el grado de conocimiento adquirido y todo, pero a mí lo que más me interesa dentro de esta actividad de capacitación es todos estos detalles que yo les estoy mostrando a modo de ejemplo. Porque leer la norma es súper fácil. Yo podría obviar todo esto y empezar a leer diapositiva por diapositiva. Y no se van a quedar con nada, ¿ya? La idea es hacer esto, para que ustedes se queden con algo y entiendan y comprendan mejor lo que está contenido dentro de este documento, porque básicamente un documento normativo que la lectura es bastante aburrida, y si no establezco ejemplos y no les explico qué es lo que significa cada cosa, no vamos a cumplir con el objetivo de esta capacitación, que tiene que ver con la interpretación de la norma. ¿Ya? Entonces, eso para mí es, obviamente, y para las personas que hacen este tipo de cursos, es mucho más importante que simplemente aprenderse las cláusulas normativas de memoria, porque eso la verdad es que no incita a nada, no genera ningún tipo de aporte. Cualquier persona el día de mañana puede descargar la norma, leérsela en su casa, y listo, está leída, ¿ya? Entonces, esta capacitación busca algo, un aprendizaje que va más allá de la mera lectura. ¿Ok? Entonces, un poco lo mismo que pasa con las pruebas. Yo internamente, dentro de mi organización, podría establecer una instancia de verificación de eficacia que sea a través de una prueba. Con, no sé, invento 4 preguntas atingentes a los temas que se supone que se vieron en la capacitación, ¿ya? Pero no va a servir para todos los casos. Por eso yo ahí presento les indico como opciones o alternativas, ¿ya? Para de alguna manera poder dejar evidencia de la verificación de la eficacia de las diversas acciones tomadas. Porque capacitaciones puedo programar muchas, ¿ya? Pero si las personas no se van quedando con un remanente de conocimiento, si no van absorbiendo esos conocimientos y cambiando su forma de trabajar, la verdad es que las capacitaciones no están siendo efectivas, ¿ya? Entonces tengo que crear instancias para verificar la eficacia de estas acciones de capacitación que yo estoy ejecutando. Porque más encima yo como organización, yo, no sé, como dueño de una empresa, como dueño de Vespec, yo estoy pagando para que ustedes participen en esta actividad, por ejemplo. Ya, pues yo quiero ver que eso repercuta positivamente en mis trabajadores. Entonces estoy poniendo recursos para que se suscite un cambio, para que se aumente el grado de conocimiento, para que la gente sea más experta en un tema determinado. ¿Ya? Entonces yo espero ver ese cambio. Y como espero ver ese cambio, tengo que medirlo de alguna manera. Y eso es lo que me dice la norma acá en la verificación de eficacia de las acciones. Por eso, una verificación de eficacia no puede ser la prueba que yo les hago al final del curso. Porque eso mide el grado de conocimiento del aprendizaje adquirido en la actividad de capacitación, ¿ya? Es como ustedes lo aplican a futuro. Y por eso que las verificaciones de eficacia, la norma no lo dice, pero las verificaciones de eficacia son instancias que generalmente se hacen pasado cierto tiempo, que entre comillas se puede llamar como prudente, ¿ya? La norma no establece ni un mínimo ni un máximo. Eso lo define cada organización. Por eso es que cada organización, aparte de definir las capacitaciones que va a desarrollar durante el año, capacitaciones, ¿cierto? Durante el periodo, que en este caso puede ser 2022, también tendrá que definir dentro de esas capacitaciones en qué fecha va a hacer la verificación de eficacia de esas capacitaciones. Nosotros como asesores de este tipo de sistemas de gestión, usualmente recomendamos que las empresas realicen sus verificaciones de eficacia después de pasado un tiempo razonable. Ese tiempo razonable puede ser de entre 3 meses hasta 6 meses inclusive para capacitaciones más extensas o más complejas. Y con eso debería ser suficiente. O sea que dentro del periodo en que yo ejecuto las capacitaciones,
Al final de este periodo, la mayoría de las capacitaciones deberían tener sus verificaciones de eficacia respaldadas. ¿A través de qué? A través de esta información documentada que tengo que conservar mediante la aplicación de alguna instancia, como por ejemplo la evaluación del supervisor directo a través de un informe, la aplicación de pruebas en otros casos, u otras instancias que la organización considere como válidas para evidenciar verificación de eficacia. ¿Ok? Eso respecto a las distintas letras que aparecen acá. Ya, siempre me pregunto esto al final. ¿Va quedando claro lo que les voy explicando? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta que tengan? No, hasta ahora está súper claro, por ahora. Por ahora. Súper claro. Muy bien. Muy bien. Seguimos adelante entonces. Recuerden, cualquier duda que tengan o algo que no les queda claro, ustedes me dicen, Felipe, por favor, explícame esto y lo vamos explicando. Hay una consulta, Felipe, disculpa. Por supuesto, dígame. Cuando venga esta manera de evaluar y todo, ¿va a ser de una manera tipo aplicación? ¿Va a ser algo más teórico? ¿Ambas dos? ¿A qué evaluación te refieres? Bueno, como que supongo que al final, obviamente, como tú dices, al final del curso va a haber obviamente una especie de prueba, lo que estabas comentando recién, pues. Ah, sí, sí, sí. Sí. ¿O me pasa No, algo? pero esa prueba básicamente es una prueba simple, no se preocupen, no le estamos pidiendo aquí que se pongan a estudiar de cabeza por fuera temas de los temas normativos o los ejemplos que les vamos dando. Son pruebas simples que miden el grado de conocimiento en términos normativos, ¿ya? No sé si para este caso son pruebas del tipo... ¿cómo se llama? Alternativa o algo por el estilo. Ah, ya, perfecto, ¿Ya? ya. Pero no, tranqui, son simples. Por eso yo les decía, o sea, a nosotros como personas que capacitamos en este tipo de instancias, más allá de la evaluación final o del tipo de evaluación, lo que más nos interesa es el grado de ejemplo, de conocimiento que nosotros le entregamos internamente dentro de la actividad. ¿Ya? Entonces, el instrumento de evaluación es un instrumento simple, ¿ya? Como para que la evaluación sea sencilla, digamos, y ustedes puedan aprobar el curso sin ningún problema. Me interesa que se queden con esto, que nosotros les estamos expresando acá a modo de ejemplo y resolviendo las dudas, ¿ya? Eso para nosotros es lo más importante, ¿ok? Así que, en ese sentido, hay una evaluación, obviamente, pero tranquilos, es una prueba sencilla, ¿ya? Para que no se preocupen. ¿Ok? Ok. Vale. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿No? Ya, seguimos entonces. 7.3. Llegamos al punto de toma de conciencia. ¿Ok? Dice que la organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de ciertos aspectos elementales del sistema, como lo son, por ejemplo, la política de calidad, los objetivos de la calidad pertinentes, su contribución a la eficacia del sistema de gestión, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño, y las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la calidad. Ya. A ver. Por un lado, tenemos el tema de la capacitación, que se fundamenta, yo también quedo todo rayado esto, disculpen, que se fundamenta en base a la formación, esencialmente. Y el tema de la verificación de eficacia, que ya se los expliqué. La norma también aborda otro aspecto que considera esencial, que tiene que ver entonces con esta toma de conciencia. Y esto tiene que ver con algunos aspectos claves de todo sistema de gestión, que tienen que ver, por ejemplo, con las directrices y compromisos básicos o esenciales de toda organización, que provienen justamente de la alta dirección, a través de esta política de calidad. Los objetivos de calidad también, como dice ahí, pertinentes, y la contribución de cada uno de ustedes como personal
a la eficacia de este sistema de gestión, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño, además de las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión. Son aspectos esenciales, ¿ya? Y que de alguna manera la organización se tiene que preocupar de difundir o entregar esta información para que las personas que componen la empresa tomen conciencia de ello, ¿ya? Ahora, la toma de conciencia, yo diría que es un aspecto un poquito más profundo que la mera entrega de conocimiento, ¿ya? Me explico, para que diferenciemos un poco. ¿Cómo podría hacer que las personas tomen conciencia de la política de calidad? ¿Ya? Tengo varias opciones. Las opciones más típicas para las tomas de conciencia es hacer actividades de tipo inducciones, ¿ya? O si quieren llamarlo capacitaciones, donde se aborden los tópicos mínimos requeridos por la norma. Entonces yo voy a programar, por ejemplo, una instancia de capacitación para el siguiente mes, donde voy a exponer la política de calidad. Ya. Va a depender mucho del grado, del nivel y el tipo de exposición que yo vaya a realizar respecto a la política de calidad. Porque sería re fácil juntar a todas las personas y leerles la política. O mandárselas por correo. También puede ser una opción, ¿ya? Pero eso es algo que tiene que ver más que nada con la comunicación o la entrega de información o de conocimiento. Que yo diría que es un poco, o que no está tan relacionado con lo que es toma de conciencia. Para mí una toma de conciencia podría ser, por ejemplo, una actividad donde yo reúna a todo mi personal, haga lectura de la política, explique cada punto de la política, ¿ya? Y sea capaz de alguna manera de aterrizarlo a un lenguaje que sea comprensible para todas las personas que están participando de esa actividad, ¿ya? Hacer partícipe a las personas, preguntarles, pedir ejemplos, si tienen alguna duda, ¿ya? De tal manera que esa toma de conocimiento sea un poquito más profunda y de alguna manera las personas se sientan integradas dentro de este sistema de gestión. Se da mucho que dentro de empresas el sistema de gestión y la operación van por carriles distintos, ¿ya? Sobre todo sucede en empresas que muchas veces implementan estos sistemas de gestión solamente por tener la certificación, ¿ya? Ese famoso logo es empresa certificada, ISO 9001, y lo colocan en su página web, ¿cierto? Y ahí, bien bonito y todo, pero ya, pues, ¿cómo lo aplican dentro de la organización? ¿Está bien implementada? ¿Las personas están integradas dentro del sistema? ¿Entienden el funcionamiento y la operación de este sistema de gestión? ¿Los beneficios que acarrea aplicar correctamente un sistema de gestión de la calidad? ¿Cómo las personas influyen en los objetivos de la calidad impuestos por la organización? A mí me ha tocado casos de organizaciones que les preocupa más el logo ISO que el sistema de gestión como una herramienta que les produzca mejora, ¿ya? Y cuando sucede eso, los sistemas de gestión y la operación diaria de una empresa suelen ir por carriles distintos. ¿Qué significa que vayan por carriles distintos? Que básicamente tú tienes un sistema de gestión implementado dentro de la empresa que permanece dormido durante prácticamente todo el año y que un mes antes de la visita del externo, que vendría siendo la casa certificadora, que se supone que te va a auditar año tras año, un mes antes te empiezas a preocupar, tú como dueño de empresa, y dices, ya vamos a llamar al encargado de calidad, vamos a ver en qué estatus está esta cuestión, y vamos a poner a actualizar todos los documentos que sean necesarios para que en la auditoría interna, perdón, en la auditoría externa, parezca que esta cuestión ha funcionado bien, ¿ya? Y te pones a actualizar ahí el sistema, apurado, ¿cierto? Y pones al día todos los registros y documentos y procedimientos que te exige la certificación.
Llega el día de la auditoría, viene el auditor, ve que todo está en regla y te mantiene el certificado. Y sigues con tu logo ahí dentro de tu página web. ¿Qué utilidad o qué beneficio tiene eso? La verdad es que ninguno. ¿Ya? Ahí el único que sale estresado es el departamento de calidad, que tiene que poner la cuestión al día un mes antes. Y el resto de los procesos siguen operando como han operado siempre, con sus aciertos y sus defectos, y el sistema de gestión entonces vuelve a dormirse para despertar un mes antes de la próxima auditoría. ¿Ya? Aunque les parezca raro, yo lo suelo ver mucho en muchas empresas que nos ha tocado visitar, nos ha tocado asesorar, pero también me he encontrado con algunas empresas que tienen su sistema de gestión impecable. Lo usan adecuadamente y lo mantienen al día. Y trabajan con este sistema de gestión día tras día y lo han integrado adecuadamente a sus procesos, tanto de apoyo, de gestión, estratégicos y operacionales. Y ahí se da este escenario ideal, ¿cierto? Donde las cosas no van por carriles distintos y la organización opera, funciona apropiadamente con este sistema de gestión implementado. Y te das cuenta inmediatamente, o sea, estamos hablando de personas que saben de la existencia de procedimientos, entienden cuáles son los puntos claves de sus actividades, los KPI, el tema de sus procesos, conocen o son conocedores de la política de calidad, entienden la política de calidad más allá de repetir el texto de memoria, ¿ya? Entienden qué significa, qué es lo que implica, y además entienden cuál es su aporte dentro de la organización y cómo estas personas son capaces de generar situaciones o elementos positivos que potencian y hacen mejorar este sistema de gestión día tras día, ¿ya? No voy a hablar de porcentaje, no voy a decir que una cosa se da más que otra, ¿ya? Porque igual mi visión es sesgada, yo no, no, no asesoro al 100% de la empresa en Chile, obviamente, pero me he encontrado con situaciones de ambos extremos, digamos. Casos de éxito, sistemas de gestión que están bien implementados, y casos de no tanto éxito donde las organizaciones simplemente buscan mantener la certificación actualizada, ¿ya? Por eso el tema de la toma de conciencia es un poco más profundo, y a eso quería llegar un poco con esto. O sea, si yo realmente como alta dirección estoy interesado en que esta cuestión no vaya por carriles diferentes y que la gente se integre, sea parte de este sistema de gestión y me aporte de manera positiva a la mantención de este sistema, es necesario que yo los integre, ¿ya? Por lo tanto, le tengo que proporcionar la suficiente información para que ellos estén claros y tengan conciencia de que trabajan bajo este sistema, y que de alguna manera trabajar bajo estos estándares también nos genera beneficio a nosotros, ¿ya? El hecho de que los procedimientos estén debidamente documentados, el hecho de que que los diversos procesos dentro de la organización sean controlados en las etapas adecuadas, ¿cierto? Que yo como organización determine que las instancias de auditoría, por ejemplo, son beneficiosas, que no vienen a afectar ni a interrumpir el proceso, ni a acusar a nadie, ¿ya? También eso tengo que demostrárselo a las personas que trabajan para mí dentro de mi empresa, y que entiendan que, por ejemplo, una instancia de auditoría no sirve o no está hecha para buscar culpables o buscar defectos dentro de las actividades que desarrollan las distintas personas, por ejemplo, ¿ya? Lo mismo con el tema de los objetivos. Tú vas y preguntas en una empresa respecto a la política y a los objetivos, y hay algunos casos en que no se sabe qué contestar. Ahí tú puedes decir, mira, sabes que ahí tienes que potenciar la toma de conciencia, porque el tema de los objetivos de calidad también es cambiante, ¿ya? A lo largo del tiempo, a medida que va pasando el tiempo, como ya habíamos conversado antes, ¿cierto? Los objetivos buscan demostrar y evidenciar mejora, que yo como organización voy mejorando continuamente la eficiencia y la eficacia de mis procesos. Y para medir eso, establezco objetivos, ¿ya? Pero si no doy a conocer estos objetivos o no hago partícipe
a mi personal respecto a los objetivos que yo pretendo cumplir, difícilmente voy a cumplir con ellos, ¿ya? Entonces, de alguna manera tengo que transmitir esta información. Tengo que, como suelo decir yo, tiene que chorrear hacia abajo, ¿ya? Para que todos estén empapados de estos temas y entren en conocimiento y entiendan de los beneficios, de las implicancias y de que ellos son parte activa del funcionamiento de este sistema de gestión y que no van por carriles separados, ¿ya? Que es súper fácil dejarle toda la responsabilidad al encargado de calidad y que este gallo se estrese un mes, como dije antes, un mes antes de la auditoría para poner todo al día. No tiene sentido, ¿ya? Si no, ¿para qué está certificado? ¿Ya? Entonces, el tema de la toma de conciencia yo lo evidenciaría en base a inducciones o capacitaciones donde existe realmente la intención de que la gente tome conciencia de estos aspectos, ¿ya? Y no sea una mera transmisión de conocimiento o lectura de documentos, ¿ya? Consideremos dentro de esta inducción, una inducción donde se explique pausadamente y se resuelvan dudas y preguntas respecto a la política de calidad, se presenten los objetivos de calidad, a lo mejor la presentación de los objetivos de calidad no sea simplemente la mera proyección de cuáles son los objetivos, sino que podríamos decir, mira, ¿sabes qué? El año pasado cumplimos con todos nuestros objetivos. Perfecto. Y eso fue gracias al trabajo de ustedes, porque ustedes están relacionados con todos los objetivos que determinamos el año pasado, por esto, por esto y por esto. Entonces, ¿ves cómo integro a las personas? Esa es como la idea un poco de transmitir el conocimiento. Para este año tenemos proyectado cumplir con estos otros objetivos de calidad. Tenemos metas más ambiciosas, ¿ya? Entonces, como ya expliqué anteriormente que cumplimos con las metas del año pasado, digamos, bueno, ahora vamos a trabajar en estas nuevas metas y ustedes están involucrados de esta manera en estos nuevos objetivos que hemos definido, por ejemplo. Importante, su contribución, como dice ahí, la eficacia del sistema de gestión, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño, ¿ya? Miren, esto es súper íntimo y personal de cada empresa, la verdad. Hay empresas que pueden establecer premios, bonos, subidas de sueldo, no sé, o actividades para la entretención o la distensión del personal, como a modo de recompensa en el caso que se logre algún objetivo o algún margen de venta, no lo sé. Hay organizaciones que lo pueden implementar de esa manera. Hay otras organizaciones que no lo hacen, ¿ya? O en el peor de los casos hay organizaciones que castigan, ¿ya?, a las personas por no cumplir con determinados aspectos. Para mí eso no lo considero la mejor de las prácticas, ¿ya? Quizás los incentivos positivos sean más interesantes para las personas. Pero bueno, ahí dependerá de lo que defina cada organización. En definitiva, lo importante acá es que la gente que compone la organización entienda que ellos tienen un aporte significativo a la mantención y eficacia de este sistema de gestión que se pretende implementar y mantener, y que de alguna manera la pega que hace la gente contribuye a que el desempeño se vaya mejorando a lo largo del tiempo, ¿ya? Obviamente las implicaciones de incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión, ¿ya? El hecho, por ejemplo, de no cumplir con aspectos clave, el tema de las salidas no conformes que yo les comentaba respecto a equipos que no estén debidamente calibrados. Entonces, ese tipo de cosas también, de alguna manera, difundirlas y transmitirlas a través de estas inducciones para que la gente esté al tanto de ello y pueda contribuir y operar de esa manera. Y no se quede callado, o sea, la idea de que todo esto sea transparente, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta de alguna situación alguna situación subestándar, como se suele llamar, la comuniquen oportunamente a quien corresponda para que se tomen las medidas correctivas necesarias, ¿ya? Entonces se dan cuenta, esto no necesariamente es unidireccional. Yo les puedo explicar todo esto, pero si no tenemos una alta dirección comprometida con un sistema de gestión como este, difícilmente el personal puede contribuir positivamente a la eficacia de estos sistemas, ¿ya? Depende mucho del tema también de quién está al mando y cuál es su enfoque
respecto a la mantención de un sistema de gestión como este. Así que eso también es importante para considerarlo. Por eso en este tipo de actividad de capacitación siempre es bueno que participen también personas de un rango superior dentro de la empresa. ¿Ya? Bueno, eso ya como un comentario aparte. Eso respecto entonces a la toma de conciencia, podríamos aprovechar de ver lo que dice el manual de BESPEC, que aquí lo deberían estar viendo ustedes. Bueno, está el tema de competencia que habíamos visto antes, que dice que BESPEC cuenta con descriptores de cargo, ¿ya? Obviamente, en el cual se evidencia la descripción de cada uno de los cargos de la empresa con la competencia requerida para su buen desempeño. Entonces yo asumo que dentro de los descriptores está la definición de la competencia en términos de nivel educacional, formación o experiencia requerida para cada puesto. Ahí debe estar. Y que la formación, dice, que la empresa realiza un plan anual de formación, que es ese plan anual de capacitaciones que yo les explicaba, en competencias para el buen desempeño de su cargo, como se indica en el procedimiento de plan de formación. Perfecto, entonces tienen un procedimiento de plan de formación donde está el detalle de cómo ustedes van a realizar las capacitaciones. Seguramente en ese procedimiento está el detalle de cómo van a hacer la verificación de eficacia. Bueno, debería estar ahí, ¿ya? Y la toma de conciencia dice que la organización se asegura de la importancia que tiene formar un personal consciente en la pertinencia e importancia de las actividades que contribuyen al alcance de los logros basados en los objetivos de calidad. Por esta razón, la alta dirección se basa en una creación de toma de conciencia referente a planeación estratégica. Ya, se comunican entonces la misión, la visión y los valores. Política de calidad, objetivos, contribución a la eficacia y procedimientos de instrucciones pertinentes para cada uno de ellos. Ya, perfecto, ahí lo dice. Yo me esperaría, si fuese un auditor, ver la evidencia de esto, constatarlo, ¿ya? Y como auditor también, seguramente entrevistaría a alguna de las personas asociadas, ¿cierto?, a actividades críticas del sistema de gestión y le preguntaría respecto a estos aspectos. ¿Qué sabe usted de la política de calidad? Hábleme respecto a los objetivos de calidad. ¿Cuál es la contribución que ustedes realizan o que usted realiza para la eficacia de su sistema de gestión? Y cosas de ese tipo. ¿Ya? Bueno, eso respecto a toma de conciencia. Y competencia. Ahí está, en términos generales, lo que define BESPEC. ¿Dudas, consultas, preguntas? No, hasta el momento nada. Seguimos entonces. Seguimos, ya. Bien, eso entonces respecto a 7.3, toma de conciencia. 7.4, comunicación. La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión que incluyan qué comunicar, cuándo comunicar, a quién comunicar, cómo comunicar y quién comunica. ¿Ya? A ver, este punto, voy a revisar rápidamente el manual para ver cómo lo abordan. Comunicación interna, dice, el proceso de comunicación interna realizado por Conversiones San José se realiza a través de reuniones mensuales de planificación estratégica a nivel gerencial. Ok, hay reuniones mensuales de planificación estratégica a nivel gerencial. Reuniones diarias de planificación de producción, jefe de operaciones y jefe de taller. Ok, perfecto, ahí se transmite comunicaciones relacionadas a la planificación de la producción. La comunicación de la política y objetivos de calidad documental y visible en toda la empresa. ¿Ya? Dice también la organización ha implementado un procedimiento eficaz para la comunicación con los clientes, o sea, eso son ya comunicaciones externas, me imagino, relativo a información sobre el producto, reuniones comerciales, manejo de preguntas, contratos y pedidos, incluyendo rectificaciones, retroalimentación del cliente, incluyendo quejas, servicios de postventa. Ya, de alguna manera entonces este punto aborda lo que es el concepto de comunicación tanto interna como externa, ¿ya? En ambas direcciones.
y establece entonces cuáles son las instancias para estas comunicaciones. Y aquí, bueno, se produce algo curioso porque, por lo que entiendo, este punto de comunicación está desarrollado íntegramente dentro del manual. No dice que exista algún registro o procedimiento específico de comunicaciones, sino que lo detalla íntegramente dentro del manual. ¿Por qué lo comento? Porque hay algunas organizaciones que implementan lo que se conoce como matriz de comunicaciones, ¿ya? Ahora bien, la norma no establece como requisito definir una matriz de comunicaciones. Hay quienes lo implementan de esa manera, ¿ya? Por lo tanto, que esté en el manual está bien igual, ¿ya? Entonces, al menos BESPEC cumple con este aspecto, indicando dentro de su manual cómo se realiza la comunicación. La matriz de comunicación suele ser una especie de planilla donde de plano están los campos de qué comunicar, cuándo comunicar, a quién comunicar, cómo se comunica, y quién comunica. ¿Ya? Y es como una planilla, básicamente. Planilla electrónica que tiene esta configuración. No sé si un poco burdo el dibujo, pero yo creo que se entiende. Esta matriz, entonces, de comunicación suele ser la evidencia de algunas organizaciones para respaldar este punto, el 7.4, ¿ya? Entonces tú dices, ¿qué comunicar? Por ejemplo, planificación diaria de la producción. ¿Cuándo comunicar? Diariamente. Estoy haciendo el ejemplo de BESPEC. ¿A quién comunicar? Al personal, ¿cómo le llaman antes? A los jefes de taller, por ejemplo. ¿A quién comunicar? Los jefes de taller. ¿Cómo comunicar? A través de reunión, ¿cierto? Y entre paréntesis le voy a colocar verbal. O a través de un acta, no sé, bueno, no sé el caso específico, ¿ya? Pero como dice acá, dice reuniones diarias, no sé si se llene un acta o se llene alguna planilla o algo por el estilo, por eso yo digo ahí reunión verbal. O sea, de hecho sí ¿Sí? se hace. ¿Sí? Sí, sí se hace. Y se Con reunión firma quiénes estuvimos en la reunión y todo el tema. Ah, con actas. Sí, lo Ah, hacemos, sí. perfecto. Ya, genial. Mejor todavía. Sí, lo hacemos Ahí, siempre. bueno, se indicará entonces verbal y documental a través de acta. ¿Ya? Algunas comunicaciones pueden ser por correo interno, inclusive. Por eso el cómo puede ir variando. No, Sí, no no, necesariamente. también lo Claro, hacemos así. Es por claro, claro. correo y presencial también y con Excelente. firma con todo. Claro, ya. Entonces, dependiendo de qué es lo que se va a comunicar, puede variar o puede ser diversas formas para comunicar un mismo ítem dependiendo del grado de importancia también. En este caso, quien comunica, para este ejemplo, sería el jefe de operaciones, por ejemplo. Voy a colocarle ahí jefe de operaciones. Claro. ¿Ven? Entonces, la matriz de comunicación con esta configuración aplica perfectamente a lo que ustedes están definiendo acá. ¿Ya? No he inventado nada. Entonces, No, se contesta perfectamente lo que está indicado en el manual. ¿Ya? Así que está bien. Por lo tanto, insisto, pueden o no implementar una matriz de comunicación, la verdad es que no es un requisito que esté estipulado, definido de esa manera. Hay quienes lo establecen porque consideran que es más ordenado, ¿ya? Y en el caso que tengan clara cuáles son sus comunicaciones, puede estar definido perfectamente como está acá, ¿ya? Así que no hay ningún problema con eso. Lo único que, no sé si es que me genera dudas, pero a ver, por ejemplo, muchas organizaciones definen dentro de sus partes interesadas, a las partes interesadas externas, consideran los proveedores, por ejemplo, como parte interesada externa, consideran cualquier otro organismo. sí, también de hecho consideramos muchas veces al cliente como tal, que participa mucho. Claro, tú tienes de hecho al cliente, que es básicamente una parte interesada esencial y que guarda relación con las comunicaciones externas. De hecho, aquí ustedes lo tienen definido dentro de su punto, ¿ya?
al cliente, pero por eso te decía, o sea, hay algunos casos en que las organizaciones dentro de sus partes interesadas también individualizan a lo que es al proveedor, ¿ya?, de servicio. O dentro de sus partes interesadas externas también individualizan a lo que son, por ejemplo, las autoridades reglamentarias que requieren que requieren de algún cumplimiento específico. Pero eso depende, insisto, del tipo de organización. Hay algunas organizaciones que, además de la certificadora, tienen que cumplir con requisitos de autoridades reglamentarias específicas o autoridades gubernamentales específicas, ¿ya? En cuyo caso ahí se amplía el margen de lo que es comunicación, porque para poder comunicar cierta información que requieren estas autoridades reglamentarias muchas veces es necesario realizarlo de alguna manera específica a través de cartas, de declaraciones juradas, a través de correos específicos, en cuyo caso es muy útil utilizar la matriz de comunicación para esas comunicaciones que son más técnicas o más específicas, ¿ya? No digo que esto esté mal, ¿ya? Me parece que es adecuado. Ahora, si hubiese una parte interesada que requiera algún detalle o una forma de comunicar más específica que no esté englobada dentro de esto, 100% de batería conectada. podría ampliarse, ¿ya?, esta explicación. Pero bueno, eso. Entonces, eso respecto al tema de comunicación, ya yo creo que está bastante claro, así que vamos a seguir. Vamos ahora a la cláusula 7.5, que tiene que ver con información documentada. Generalidades. Dice que el sistema de gestión de la organización debe incluir la información documentada requerida por esta norma, por la 9001-2015, la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión. Hay una nota que dice que la extensión de la información documentada para un sistema de gestión puede variar de una organización a otra debido al tamaño de la organización y su tipo de actividades, procesos, productos o servicios, la complejidad de los procesos y sus interacciones y la competencia de las personas. Ya, este es un detalle súper interesante considerando los tipos de estructura documental de las distintas organizaciones. Esto ha sido una actualización importante que hizo la norma ISO 9001-2015 con respecto a su versión anterior. Ya, su versión anterior que era, creo que era el 2008, si mal no recuerdo. Ya, 9001, 2008, creo. Esta norma antigua, esta antigua versión de la 9001, indicaba dentro de su contenido que la organización debería tener ciertos documentos mínimos, entre ellos el famoso manual del sistema de gestión de calidad y los procedimientos mínimos que requería esa norma, que eran el procedimiento de control de documentos, control de registros, auditorías internas. Los voy a denunciar solamente, no es que esto tengan que memorizarlo. Control de servicio no conforme, acciones correctivas y acciones preventivas. Esos eran como los procedimientos esenciales o mínimos, sumado a todos los registros que requería la norma, ¿ya? Hoy día, esta nueva norma cambia un poco esta estructura y da mayor libertad a la organización en términos documentales, ¿ya? ¿Qué implica esto? Que hoy día la ISO 9001-2015 no es que exija procedimientos mínimos. Lo que sí exige es que hay algunos aspectos o algunos requisitos que se tienen que documentar. ¿Cómo se documenten? La organización lo define. Pero ya la norma no dice que esto tiene que ser a través de un manual, o que esto otro tenga que ser a través de un procedimiento, o que esto tenga que ser a través de un instructivo. Dice, usted tiene que mantener información documentada de este aspecto. ¿Cómo lo va a mantener? Da lo mismo, pero tiene que estar documentado. Por poner un ejemplo, y esto nosotros lo marcamos en rojo dentro de la presentación, cada vez que aparece ahí como esta frase, dice,
conservarse como información documentada, significa que la norma exige en ese punto que exista alguna evidencia física a través de un documento de que se conserva dicha información. ¿Ok? Ahí aparece de nuevo. Están siempre marcados con rojo dentro de la presentación. Si vamos más atrás, ahí también aparece. ¿Ok? Ahora, viene, claro, la gran pregunta. O sea, y ustedes me podrían decir, oye, Felipe, pero entonces eso significa que con esta nueva norma la organización no necesita tener un manual de calidad, por ejemplo, como este que aparece aquí de BESPEC. Y yo les respondo, la verdad es que entre que sí y entre que no. A ver, para que me entiendan un poquito. Muchas de las organizaciones que vienen con la implementación de este tipo de sistemas hace ya tiempo, algunas tuvieron que migrar de la versión 2008 a la versión 2015, cuando se suscitó el cambio, hace años atrás. Estamos ya en 2022, ha pasado harto. En esa fase de migración, gran parte de las organizaciones optaron por mantener la estructura documental antigua, que establecía como documento madre esta suerte de pirámide documental que siempre se suele representar de esta manera. Política de calidad, objetivos de calidad, manual del sistema de gestión de calidad, los procedimientos. Me faltaron ahí espacios para la pirámide. Procedimientos y registros, o procedimiento instructivo y registros. ¿Ya? Y ahí considerar todo lo mínimo que ya les había comentado por versión antigua. ¿Ya? Con esa nueva versión de la norma, no es que la nueva 9001-2015 indique, no, usted no tiene que usar procedimientos, usted no tiene que tener un manual, no está diciendo eso. ¿Ya? Por lo tanto, si la organización determina que es más fácil mantener un sistema mediante la redacción de un manual del sistema de gestión de calidad y mediante ciertos procedimientos mínimos, considerando, por ejemplo, los que se establecían como mínimos en la versión anterior de la norma, es perfectamente válido. El sistema sigue funcionando y sigue operando de igual manera. Lo que me tengo que preocupar en esta nueva versión de la norma es que si algo me piden que documente, tiene que estar documentado. Si yo lo voy a documentar a través de una planilla electrónica, a través de un procedimiento, o un instructivo, un registro, un formulario, como le quiera llamar, mientras conserve la información que exige la norma, no debería haber ningún problema. ¿Ya? Por lo tanto, muchas organizaciones, y por lo que veo, ustedes también como BESPEC, conservan esta estructura más o menos clásica, donde sigue estableciéndose a través de un documento madre, que es este manual de calidad o manual de sistema de gestión, la contestación a todos los numerales y a todos los requisitos normativos estipulados en esta norma, que es lo más simple, lo más fácil y lo que siempre se recomienda, ¿ya? Difícilmente te vas a encontrar hoy día con una organización con sistema de gestión ISO 9001-2015 implementado que no tenga un manual de calidad o similar, ¿ya? Porque es lo más práctico y sigue siendo lo más simple de llevar y entender, ¿ya? La gracia de este documento, de este manual de calidad, es que hace un barrido completo a todos los requisitos y a todos los numerales de la norma. Por lo tanto, si yo tengo dudas respecto a cómo contesta la organización en el punto de enfoque al cliente, por ejemplo, de la norma, yo me voy inmediatamente al punto, que es el mismo punto del requisito normativo, y digo, ah, ya, BESPEC dice que respecto al enfoque al cliente, lo aborda de esta manera. ¿Ya? Entonces tengo la evidencia inmediata de el cómo BESPEC contesta el requisito establecido en la norma, en ese numeral. ¿Ya? Entonces, esa es la gracia de mantener esta estructura. ¿Ya? Y si bien hoy día la norma cambia el término y se refiere ahora a información documentada, eso no implica necesariamente que yo tenga que erradicar mi forma de documentar que vengo acarreando, sino que simplemente puedo mantenerla o mejorarla, ¿ya? Pero no es necesario que las organizaciones se compliquen y esa siempre fue la recomendación cuando se hicieron los cambios, los traspasos
entre una versión y otra, ¿ya? Por eso, y esa es la razón por la cual la 99,9% de las empresas del día de hoy que tienen estos sistemas de gestión implementados siguen manteniendo esta estructura clásica, ¿ya? Entonces, más allá de los procedimientos mínimos que requería la versión anterior de la norma, aquí nos acogemos a la disposición que aparece en la cláusula B, que indica que, además de toda la información documentada que pide esta norma, yo voy a agregar la información documentada que yo como organización considero y determino como necesaria, ¿ya? O sea, que si el día de mañana yo digo, mira, ¿sabes qué? Necesito un procedimiento específico para... ¿qué puede ser? A ver. La gestión del conocimiento de VESP. No sé, por inventar. O el tema de la comunicación. Necesito, el día de mañana voy a necesitar un procedimiento para la definición de las comunicaciones internas y externas de VESP. Lo primero que tenemos que hacernos en la pregunta es necesario tener un procedimiento para eso? Yo hoy día te podría decir no, porque está definido y basta con que esté definido en el manual, como ya lo vimos. Pero a lo mejor el tema de las comunicaciones es más complejo y requiere de explayarse un poco más y profundizarlo más que una simple mención en el manual. Y podría decir, mira, ¿sabes qué? Me veo la necesidad de implementar un procedimiento para esto, que se va a llamar procedimiento de comunicaciones internas y externas. ¿Es válido? ¿La norma me lo prohíbe? No, no me lo prohíbe. Lo puedo hacer, ¿ya? Siempre y cuando yo como organización haya determinado que es necesario, ¿ya? Porque si determino que es necesario y lo implemento, ese procedimiento es totalmente auditable y tengo que cumplir con eso que yo estoy indicando, ¿ya? Que es un requisito adicional o un requisito que yo me autoimpongo, ¿ya? Entonces, si yo defino y determino que es necesario, lo puedo implementar sin ningún problema. Pero la principal recomendación respecto a esto es que me asegure efectivamente de que sea necesario. La idea no es llenarse de procedimientos y procedimientos. Hay cosas que es necesario mantener documentadas porque la norma lo exige, y hay otras que nos vamos a ver en la necesidad de documentarlo siempre y cuando sea estrictamente necesario, ¿ya? Eso es lo que hay que aclarar. Por eso que dice acá que la extensión de la información documentada puede variar entre una empresa y otra. Y hay varios factores que determinan ese nivel de variación, ¿ya? Por ejemplo, la competencia de las personas. Mientras menos competentes sean algunas personas dentro de la organización, o menor sea el grado de competencia o el nivel de competencia requerido, seguramente voy a necesitar que más cosas estén documentadas, ¿ya? Entonces tú llegas y le entregas todos los procedimientos documentados a las personas y usted tiene que trabajar en base a esto. Léalo primero y después yo le enseño cómo se hace, por ejemplo. Entonces, esos factores influyen en la cantidad de información que yo voy a documentar, ¿ya? Bueno, eso en términos generales respecto al tema documental. Ya los temas más específicos guardan relación con, por ejemplo, la creación y actualización. Dice que al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado. Y ahí aparecen algunos aspectos más en detalle que tienen que ver con la identificación y descripción, el formato, la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación. Para rematar el último concepto que quiero indicarles antes que finalicemos la clase de hoy, ideal siempre que la creación y actualización de los documentos del sistema sea elaborada y preparada en conjunto con las personas asociadas a los procesos que se pretenden documentar, ¿ya? De esa manera te permite integrar mejor a la organización y hacerlos partícipes de este proceso y que estas personas se sientan dueñas de lo que está escrito en un procedimiento, ¿ya? Eso es súper importante. Y además te aseguras de que el procedimiento se adecúa a la realidad de cómo se hacen las cosas en la empresa, ¿ya? Porque esta norma no te dice cómo hacer las cosas. Tú como organización defines cómo vas a hacer tu producto, ¿ya?
Y esa definición que va a estar documentada me permite entonces tener el respaldo para demostrar el día de mañana que me puedo certificar y que efectivamente cumplo con lo que yo tengo definido dentro de mis procesos internos. Y que además las personas están en conocimiento de esa forma de trabajar porque ellos mismos participaron de la creación de estos procedimientos. Fueron partícipes. Entonces, lo que está escrito es lo que se hace en la realidad. ¿Ya? Eso es fundamental, eso es clave y eso también es un tip que se suele dar para organizaciones que están en proceso de implementación de este tipo de sistemas. Ustedes ya vienen funcionando ya hace rato, entonces seguramente muchos de ustedes han tenido que aplicar las disposiciones ya descritas en procedimientos que se hicieron anteriormente con personas que participaban de esas actividades, seguramente. ¿Ya? Y el día de mañana, el ideal es que ustedes participen en la creación de nuevos procedimientos si es que es necesario, si es que se requiere. ¿Ya? El resto de detalles de creación, actualización y todo lo que falta por ver del control de la información documentada, lo retomamos en la siguiente clase. Entonces dejen la marca acá, por favor, para que si es que me toca a mí, la veamos, ¿ya? A contar de 752 seguiríamos entonces en la siguiente clase. Por mi parte sería todo el día de hoy. Muchas gracias, espero que hayan aprendido algo más, algo nuevo. Y que les vaya súper bien, descansen harto. Y nos vemos entonces la siguiente jornada. O Carlos, no sé. Ya. Eso sería. Chao, Pues chao. muchas gracias. Chao, Muchas gracias, Felipe. Buenas noches, que descansen. Buenas noches, Gracias. gracias. Cuídense mucho. Gracias. Chao, chao.